Os invito ahí al libro del profeta Daniel, al capítulo 9. Os voy a hacer una pregunta de esas que sé lo que vais a responderme. ¿Tú qué prefieres vivir, en confusión o en paz? En paz. Bueno, gloria a Dios, es para enfatizar. Pero dicho esto, es posible que una vida esté confusa y con falta de paz, o abunden más en una vida las situaciones de confusión que las situaciones de paz, o que la confusión sea algo puntual, que haya momentos donde pueda llegar, pueda aparecer, pero la tónica o lo normal en esa vida sea un periodo de paz, un periodo, diríamos, de saber qué es lo que hay delante, detrás, tener el rumbo fijo, tener las cosas ordenadas. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre la confusión y sobre la paz. Del capítulo 9 del profeta Daniel y el versículo 7, aquí Daniel está escribiendo en una situación donde el pueblo ha sido transportado, el pueblo está en una situación de quebranto, de esclavitud, y él hace una reflexión sobre el porqué, ¿verdad? El por qué ha llegado el pueblo de Dios a encontrarse tal como está. ¿El capítulo 10, pastor? El capítulo 9 del libro del profeta Daniel y el versículo 7. Y en medio de esa oración, de esa reflexión, Daniel expresa estas palabras: tuya es, Señor, la justicia, y muestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y el versículo 33, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. Aleluya. Amén. Qué situación más diversa. Un pueblo confundido o un pueblo en paz. Sabemos que la iglesia hoy se dice y se hace una semblanza como que la iglesia de Cristo hoy es el Israel espiritual de Dios, ¿no? Bueno, hay una gran semblanza y comparación entre Israel, que es el pueblo histórico de Dios, con sus promesas, sus profecías y el cumplimiento que esa nación va desarrollando según lo que Dios ha establecido para ellos. Y está la iglesia del Señor, que ha adquirido esa característica de pueblo de Dios. Aquí vemos un estado de una nación entera prácticamente en un estado de confusión, y vemos por otro lado ese pueblo que vive en un estado de paz, o debe de vivir en un estado de paz. Confusión es una palabra para meditar, y en la Biblia aparece a menudo y en diversos momentos esta palabra confusión.
Y si hoy miramos a nuestro alrededor, y vamos a ver ahora algunas acepciones de lo que significa esta palabra, podríamos decir que en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestra realidad, hay mucha confusión. Naciones confundidas, líderes confundidos, gobernadores confundidos, personas confundidas. Y la pregunta que tendríamos que hacer es si en medio de un mundo confundido y que vive una confusión bastante extensa, ¿cómo se encuentra la iglesia? ¿Cómo se encuentra el creyente? ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, estoy confundido? Yo lo he dicho en varios momentos de mi vida. ¿O qué situación más confusa? O hemos dicho, me confundí, o me confundieron. Sí, es una palabra de nuestro vocabulario que no es extraña, ni mucho menos para nosotros. O decimos, esa persona está confundida, ¿no? Y le decimos, usted está confundido. El castellano es muy rico y para una misma palabra tiene muchas expresiones para ayudar a entenderla mejor en todas sus facetas. Vuelvo a decir que cuando miramos a nuestro alrededor, observamos situaciones confusas, que producen confusión y en un primer momento nos dejan a nosotros también confundidos porque no le hallamos una explicación a ciertos acontecimientos o comportamientos. Creo que todos en España, y si se ha dado la noticia al extranjero, y como las malas noticias son las que más corren, creo que todos hemos quedado un poquito perplejos, confundidos ante este último, parece ser, crimen que han cometido unos padres, ¿no? Sabéis de quién hablo, ¿no? De esa jovencita que apareció muerta y que ahora todas las sospechas parecen que apuntan a la mamá y posiblemente también al papá en alguna medida. Y realmente las propias autoridades que tienen que investigar dicen, es que casi no encontramos un móvil. Primero, ¿qué móvil puede haber para cometer semejante crimen? Pues es que móvil diríamos imposible, ¿no? Pero aún así produce confusión, produce estupor y asombro. ¿Cómo es posible? Pero claro, terminamos de uno y entramos en otro. Y cuando vemos el comportamiento de los seres humanos, a veces nos quedamos totalmente asombrados, confusos, porque no se halla una explicación y porque decimos, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? La palabra confusión, en una primera acepción de esta palabra, habla de mezclar. Confusión es sinónimo de mezclar. Y uno diría, pues mezclar no es malo, ¿no? Mezclar es algo que se hace muy a menudo. Pero aquí, en su aspecto negativo, habla de una mezcla de algo que debería de estar correcto. Es algo inapropiado. Es como si dijéramos, yo quiero tomarme un vaso de leche. Y lo que yo quiero es leche. Pero ahora llega alguien y le echa café. Y ya no es leche, no es café con leche, ¿no? Y llega otro y le echa azúcar. Y ahora es una mezcla de leche, de café y azúcar. Pero llega otro y dice, le vamos a echar una copita de coñac. Y ahora ya, yo quería leche, pero me dan café con azúcar y con coñac. Pero ahora llega otro y dice, yo lo que le voy a echar es un poquito de zumo de limón. Y cuando me lo tomo y el otro añade, dice, bueno, pues yo le voy a añadir un poco de canela en rama. Total, que cuando yo me bebo aquello digo, no sé lo que me estoy bebiendo. No es leche. Me han mezclado ahí una serie de elementos que han distorsionado totalmente el producto y ya no soy capaz de distinguir por el sabor ni siquiera lo que me estoy tomando.
Así que la confusión viene cuando algo que debería de ser claro se ha unido a un montón de factores que me hacen que esté confundido. Pero también hay palabras que son sinónimos, como son perturbar, desordenar, perplejidad, desasosiego, turbación por los acontecimientos, error, equivocación, abatimiento, humillación, afrenta, ignominia. Es rico el castellano, ¿no? Pues todas estas palabras, que algunas nos sonarán más fáciles y podremos distinguirlas, tienen que ver con la confusión. Algunas de estas situaciones es normal que nos afecten. En algún momento en nuestra vida, pues estaremos perturbados, estaremos un poco desordenados, nos vendrá el desasosiego, la turbación, estaremos errados, nos equivocaremos, estaremos abatidos, incluso humillados, afrentados, o sobre nosotros caerá la ignominia, porque son situaciones que entran dentro de la normalidad, que tienen que ver con el espíritu, tienen que ver con la vida normal del ser humano. La cuestión es si este es mi estado normal o son momentos puntuales que, llegado, encuentro la solución o aparece la solución para que esa confusión desaparezca y vuelva a estar en el estado de orden correcto en el que debo de encontrarme. A veces hay personas que su vida es una continua confusión. No saben lo que tienen que hacer, no entienden, no conocen, están temerosos, están perturbados, están perplejos, tienen desasosiego, están abatidos y no salen de ese estado. Hemos leído en la Escritura que Dios, y en Dios no hay confusión. Dios no está confundido. Dios es el sí, el amén, el no. Dios, podríamos decir que Dios tiene muy claras las cosas. Sabe muy bien y conoce muy bien lo que tiene que hacer en cada momento y el porqué de las cosas que puedan ocurrir. Por eso dice que la confusión es nuestra. La confusión es nuestra. Y nuestro rostro es el que puede manifestarla. Y hemos leído en Daniel que la confusión es una consecuencia del pecado. A causa de nuestro pecado. Y la confusión puede originarse por mi propio pecado o a causa del pecado general. Daniel, a lo mejor es muy probable que no hubiera colaborado en gran medida a la situación del pueblo, pero el pecado de la nación también a él le afectó. Así que aunque yo pueda estar bien delante del Señor, estoy bien espiritualmente, mi alma está limpia, ¿verdad? Mi relación con Él es buena, pero el entorno que me rodea es un entorno que no sigue la voluntad de Dios mayoritariamente, esa confusión también puede venir sobre mí o afectarme. Así que es algo, como vuelvo a decir, natural en la vida de la persona. En algún momento estaremos viviendo esta situación. Incluso hay personas que, evaluando el estado de la situación, ¿verdad? Sabéis que a veces en nuestro gobierno, como en muchos gobiernos democráticos, hay sesiones parlamentarias que se llaman
el estado de la nación, ¿no? Y el presidente le explica al resto de los senadores o los diputados cuál es su análisis de cómo está el país. Entonces eso se llama el debate sobre el estado de la nación. Pues hay personas, y personas del ámbito cristiano, que analizando el estado del mundo, el estado de la nación mundial, llegan a la conclusión de que en la medida que la confusión aumente, se acercará la venida de Cristo, la venida del Hijo de Dios. Por eso a veces hay mucha literatura, hay muchos libros y hay muchas exposiciones bíblicas hablando sobre este evento. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21 y versículo 25, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La situación va a llegar a tal extremo que cuando veamos que ya ni la propia naturaleza se comporta de una manera más o menos normal, nosotros estamos acostumbrados a las estaciones, a una naturaleza más o menos equilibrada. Hay sobresalto cuando hay un terremoto, ¿verdad? O hay un volcán que entra en erupción. Pero realmente, si toda la Tierra estuviera en terremoto, pues sería tremendo. Y si hubiera un volcán cada 20 kilómetros, pues imagínate. O si hubiera riada. Es decir, estamos acostumbrados de que esas cosas convivimos con ellas, pero no es lo más normal. En realidad, la Tierra ahora mismo ha permitido que los humanos podamos vivir. Y podemos vivir porque el medio ambiente nos es favorable en líneas generales. Pero no imaginémonos, sino veamos un tiempo en el que la propia naturaleza se descompone, pues producirá una gran confusión. Los seres humanos estarán confundidos, sin saber qué pasa, qué ocurre. Es que el eje de la Tierra se ha movido, es que el campo magnético se ha desviado, es que el Sol ha explosionado. ¿Por qué causa lo que más o menos estaba dentro de un cierto equilibrio? Ahora caen aerolitos y ahora, yo qué sé, se rompe el equilibrio, se rompe, ¿verdad?, lo que más o menos estaba ordenado, y eso producirá una gran confusión. Confusión que hará desfallecer el ánimo, traer el temor, porque diremos, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará dentro de un mes? ¿Qué pasará dentro de un año? Porque incluso dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Pues es un escenario que, como todo se ha descontrolado, como todo se ha mezclado, trae esa gran confusión. Y de hecho hay personas que están analizando todo esto, y los que son analistas o estudiosos de las Escrituras dicen, pues, si esto se está produciendo, será señal de que Jesús se acerca, ¿verdad? El Señor se acerca. Luego, no nos asustemos, porque aún en medio de la confusión, si nosotros estamos viviendo, como dice a veces, los dolores de parto, o que la higuera empieza ya a florecer o a brotar, pues aún en medio hay un salmo que dice, aunque la tierra sea conmovida, aunque los mares se trasladen y las montañas, dice, yo tendré paz. Amén.
Así que aún en medio de esa grandísima confusión, Dios dice, tú y yo podemos tener paz. Amén. Porque si estamos en paz con Dios, tendremos paz aún en medio de la tormenta, ¿no? Como cantamos, en medio de la tormenta. Pero hay estadísticas que abruman. Yo no quiero amargarle al gobierno nuestro lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y este año se nos dice que ya la crisis va acabando, que la recesión va acabando, que comienzan las cosas a ponerse un poco mejor, que el año que viene no será tan malo, que para el 20 no sé qué ya habrá empleo. Pero por otro lado hay estadísticas que nos dicen que para el 2025, si todo va igual, el 42% de los españoles serán pobres. ¿Se imagina eso? Que en nuestro país un 42% de la población sea pobre. Pues para preocuparse, ¿no? Y dice que en la Unión Europea, 1 de cada 3 europeos será pobre. Así que, ¿en qué nos quedamos? ¿En las buenas previsiones o en las no tan buenas? Esto nos hace ver, ¿verdad?, que las cosas están confusas. Que ni los propios gobernantes, políticos, economistas, meteorólogos, ¿verdad?, y analistas de la situación saben lo que está pasando. Tú pones la televisión y sobre un mismo hecho puedes encontrar 4, 5 o 10 opiniones y algunas contrapuestas totalmente, y tú dices, ¡qué confusión! ¿Vamos a bien o vamos a mal? ¿Este proyecto del gobierno es bueno o es malo? ¿El clima, vamos a un periodo de sequía o como dicen algunos, va a ser un periodo glacial? Bueno, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que hay confusión, que no se sabe realmente a qué atenerse. También hay estadísticas preocupantes para nosotros, para los creyentes. Y hoy más que nunca se dice que la iglesia cada vez está siendo más permeable. Es decir, si tú vas a las iglesias antiguas, vamos a hablar de las iglesias físicas, ¿no? Las físicas, hechas de piedra, pues tenían unos muros grandes, ¿no? Las catedrales, las iglesias románicas, hechas de piedra, sillería buena. Entonces era como casi un símbolo de aislarte del mundo. Tú entrabas en una catedral o en una iglesia de estas románicas, te metes allí y estoy en otro mundo. No escucho nada, ¿no? Porque estaba muy aislado, ¿verdad? Y muy buscando ese ambiente espiritual, con esa altura, con esa luminosidad, para que las personas allí tuvieran, ¿verdad?, un momento de que el alma pudiera encontrar a la divinidad. Hoy se dice que las iglesias tienen paredes muy finas y muy permeables, donde el mundo parece que penetra con mucha facilidad. No somos nosotros los que estamos influyendo realmente al mundo, sino que estamos ahí viendo cómo el mundo nos ahoga y se nos penetra, y eso trae confusión. Los creyentes pierden los valores, pierden la visión, ya no saben si es bueno hacer esto o no, porque uno cree que esto no está bien, pero llega otro que también es muy creyente y te dice, no hombre, no, esto no está tan mal, esto es así, y entonces llega un momento que casi el propio pueblo de Dios se confunde y dice, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque para un mismo evento, un mismo comportamiento, una misma manera de ser, me dan varias opiniones. Peligroso, ¿no? Que llegue la confusión al pueblo de Dios es muy peligroso. Que no sepamos nosotros cuál es el camino, cuál es la posición, que estemos debatiendo cosas tan fundamentales, es muy peligroso. El pueblo que no tiene profecía, dice la Escritura, se disipa, se destruye. Un pueblo sin palabra, sin profecía, sin seguridad, se diluye. Esa es la situación que
Apocalipsis nos describe para la iglesia de la Odisea. Y la Odisea es la última iglesia. Algunos dicen que las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, en todo lo que se puede estudiar de esto, algunos hablan, eran 7 iglesias reales que existieron, algunos hablan de 7 estados que la iglesia puede encontrarse, otros dicen de 7 etapas por las cuales va a pasar la iglesia, otros dicen que son 7 situaciones que puede estar el propio creyente. Estupendo. Pero fíjate que la Odisea es la última. Y habla de una iglesia tibia, ni fría ni caliente, confundida, tibia, que ha perdido el primer amor, que a causa de los acontecimientos se ha ido enfriando y que ya no tiene clara la frontera. El mismo Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Pues hermano, es algo para preocuparse, ¿no? Si realmente el estado final de la iglesia, cuando el Señor va y está a punto de aparecer, es el de tibieza, es para preocuparse. Aún así siempre hay un remanente, siempre hay algunos que están, ¿verdad?, ahí luchando y confrontándose. Algunos, lo que nos gusta es que la iglesia sea la de Filadelfia, que es la penúltima. Por eso algunos toman hasta este nombre para definir su movimiento, como los hermanos gitanos, o iglesias que tienen como título Iglesia Filadelfia. Porque dice que ha guardado la palabra de su paciencia. Aunque tiene un poco de fuerza, ¿no? Pero ahí está, guardando la palabra fielmente, y que tiene una puerta abierta, ¿no? Tiene una solución, sabe hacia dónde dirigirse. Así que, ¿qué somos, la Odisea o Filadelfia? Yo quiero ser Filadelfia, ¿no? Amén. Aleluya. Aunque en medio de mí haya una situación de la Odisea. La confusión, para saber cómo llega, hemos leído, y se produce siempre por un estado de lejanía de Dios. Cuanto más nos alejemos de Dios, más confundidos estaremos. En la medida que el ser humano se aleja de Dios, la confusión viene sobre él. Multitud de ideas, de pensamientos, de actitudes. No puede soportar por sí mismo los acontecimientos que vendrán. Se enfrenta con la enfermedad, se enfrenta con la crisis, se enfrenta con el pecado, se enfrenta con la inmoralidad, se enfrenta con la naturaleza. Y como está alejado de Dios, todo eso produce en él un tremendo estado de confusión. Pero en la medida que más nos acercamos a Dios, dice, y veremos después un texto, dice que su luz viene sobre tu rostro. Y la confusión va desapareciendo. Porque cuando viene la información, cuando viene el entendimiento, cuando viene la comprensión, sabe uno a qué atenerse. Y la confusión se disipa. Y eso te trae un estado de paz. Amén. Paz. Donde tú dominas la situación y no es la situación la que a ti te está dominando. Daniel, volvemos de nuevo al profeta Daniel. Y ahora vamos al capítulo 12, donde vamos a leer 2 textos. Por eso decimos, hermanos, que el tema de la confusión no es un tema menor. No es un tema ahí tangencial y esporádico en la Biblia. La confusión es un tema muy importante. Fíjate si es importante
Y en el capítulo 12 de Daniel dice el versículo 2. A ver si llego a Daniel. Estaba leyendo uno que no tiene nada que ver y digo, ya me equivoqué, ya puse el que no era. Y muchos, dice Daniel, que es el último capítulo 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y que dice confusión perpetua. Así que uno de los castigos eternos para el ser humano que no halle la salvación en Cristo Jesús será un estado de perpetua confusión. Así que, hermano, no andemos confundidos. ¿Amén? Amén. No permanezcamos en un estado de confusión, porque realmente estamos casi metidos de lleno en ese estado que va a permanecer para la eternidad a los no creyentes. Dice el versículo siguiente, el 3, los entendidos, aleluya. Aleluya. La confusión se quita con entendimiento, Amén. con revelación de Dios, con conocimiento de Dios. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aleluya. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios es fiel. ¿Qué vamos a tener? ¿Un estado perpetuo de confusión o un estado perpetuo de luz y de claridad? Qué bueno, hermanos, que Dios cambió un día mi confusión en luz. Mi rostro confundido, mi vida confundida. Un día entendí, fui enseñado, se me manifestó a mí, ¿verdad?, la verdad de Dios, y se cambió la confusión en luz, Aleluya. en claridad, en conocimiento. Los que conocemos a Dios y esperamos en Él, dice la Escritura, no seremos confundidos. Amén. Tendremos paz y gozo perpetuo. Voy a terminar leyendo un salmo, el Salmo 25, y el versículo 1 y 2. En esta mañana, tú y yo, probablemente en mayor o menor intensidad, tenemos que eliminar ciertos estados de confusión. Amén. A ti, oh Señor, Dios Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ninguno de cuantos esperamos en el Señor seremos confundidos. Gloria a Dios. Amén. Hoy puede que, y vuelvo a decir, es un estado de cierta normalidad. Puede que tú y yo, en algún área de nuestra vida, en el momento que estamos viviendo, en alguna situación, estemos confundidos. Que haya una mezcla de emociones, una mezcla de opiniones, que no sepamos interpretar quizá el momento, la situación, las circunstancias nos pueden haber superado. Y el Señor dice que confíes en Él. Amén. Levanta tu alma al Señor. No es pecado reconocer que uno está confundido. ¿Voy a huir yo de mi realidad?
Pero la Escritura dice, el Señor dice, yo no quiero que tú andes confundido. No quiero que la confusión se apodere de ti. Puede que esa confusión te haya venido porque te has alejado del Señor. Sí, es verdad. O puede que te haya venido porque los demás y el entorno que te rodea ha golpeado tu vida y te está produciendo confusión. Y tú no eres, en ese sentido, vamos a usar la palabra, culpable. Uno no tiene culpa de enfermar, ¿verdad? Y de que le venga la duda, Señor, esta enfermedad sanará, no sanará, me quedaré inválido el resto de mi vida, o me iré de aquí. Y te trae esa confusión. Y tú no eres culpable de que te salga eso. No estamos hablando, ¿verdad?, de que siempre la confusión tiene que ser por un pecado. Lo que sí sabemos es que no debemos vivir en ese estado. No debemos vivir en ese estado. Porque en ese estado, y cuando una persona va confundida por la vida o por la tierra, no sabe a dónde va a llegar, está perdido, va a extraviarse, va a caerse, va a chocarse, y nosotros nunca debemos de perder la senda. ¿Eh? Y yo creo firmemente que si yo espero en ti, Señor, no seré confundido. Seré una persona que sé, ¿verdad?, que sé andar por esta vida, que sé lo que es bueno, que sé lo que es malo, que sé lo que tengo que hacer y sé lo que no debo de hacer. La duda puede ser buena en un primer momento, porque la duda te hace buscar la verdad. Pero un estado de duda es el peor en el cual uno pueda moverse. ¿Existirá Dios? ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No. Él es el sí y el amén. Nosotros sabemos en quién hemos creído.